¿Cómo están, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en Salud es Vida con Univida. En el programa de hoy hablaremos de una enfermedad que conozco muy bien, la diabetes. Al cumplir los 60 años fui diagnosticado y me he convivido con la diabetes por más de 20 años, concretamente 22 años. Se calcula que en el mundo hay más de 422 millones de diabéticos como yo y lamentablemente es una enfermedad que va en aumento. ¿Por qué se produce la diabetes? ¿Quiénes son las personas que están en riesgo? ¿Se puede prevenir? ¿Cómo tener una buena calidad de vida después del diagnóstico? Hoy soy el paciente cero, una vez más. Pongamos atención, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Con el paciente cero en vivo y en directo saludamos al director médico de los Centros Univida y jefe del Hospital Jackson Memorial, el doctor Orlando Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias. Oiga, hoy día hablamos de esta enfermedad que la conozco al revés al derecho como paciente. Sí. ¿Cómo podríamos explicar, porque yo no lo sabría explicar bien, qué es la diabetes? Bueno, Mario, la diabetes es una enfermedad crónica en la cual los niveles de azúcar en nuestra sangre están muy elevados, por encima de los niveles normales, y esto viene a raíz de una insuficiencia ya bien absoluta o relativa de insulina en la sangre o por resistencia a esa hormona, la insulina, en las células de nuestro cuerpo. Ya, pero entonces, ¿qué es la insulina? La insulina es esta hormona que es segregada por el órgano conocido como el páncreas, y la insulina es como la llave de nuestras células. Nuestras células las podemos mirar como si fueran las factorías. El azúcar es el alimento principal de nuestro cuerpo, es la principal fuente de energía en nuestro cuerpo. Ese azúcar que ingerimos pues tiene que ir a la factoría para fabricar esta energía. Esas factorías son las células de nuestro cuerpo. La insulina es la llave que abre la puerta de esa factoría para que el azúcar pueda entrar y se pueda sintetizar la energía que necesitan todas las células de nuestro cuerpo para su funcionamiento normal. Tengo un amigo que es bibliotecario, Marcelo Amunátegui, y él busca las palabras, dice, ¿de dónde viene la diabetes? Del griego, que significa un paso a través de un sifón, y se usaba para nombrar la necesidad de orinar con mucha frecuencia, tener mucha sed y debilidad. Correcto. Y esos son los síntomas principales de la diabetes, especialmente en aquellas personas que no han sido diagnosticadas todavía, en cuyos casos las azúcares están extremadamente elevados y ocasiona síntomas como una micturición frecuente, el orinar frecuente, la sed excesiva, ¿verdad? La visión borrosa, esa resequedad en la piel, ese picor o picazón en la piel, esa debilidad, ese cansancio, la pérdida de peso, etcétera. Entonces voy a hacer una pregunta a lo mejor tonta, pero porque yo cuando me diagnosticaron, yo no tenía ninguna de esas sensaciones. Seguramente porque me diagnosticaron precozmente la diabetes. Claro, y la mayoría de las personas que son diagnosticadas pues a tiempo, ¿verdad? Pues no presentan síntomas, y si presentan síntomas, son síntomas bien leves, no son síntomas como esto que hemos explicado anteriormente. Ya, y entonces ya explicamos sobre la insulina, sobre el azúcar, sobre el páncreas, pero los que somos diabéticos tenemos, o sea, todos los que somos diabéticos tenemos problemas con la insulina. Todos los diabéticos tienen problemas con la insulina, sin embargo, existen diferentes tipos de diabetes. Ah, porque hay tres, ¿no? Existen tres tipos de diabetes. Número uno, existe el tipo 1 de diabetes. Esto es un mecanismo completamente diferente a los otros dos tipos. Esto resulta a raíz de que existe una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, la cual destruye las células productoras de la insulina en el páncreas, y por resultado la persona no puede producir insulina y hay que suplementarle insulina. Ese es el tipo de diabético que no responde a ningún medicamento oral porque el páncreas no produce insulina. No sé cómo sería antes, pero hoy día conozco algunos pacientes que tienen este problema desde que tienen 4 o 5 años. Claro. Tienen una maquinita y según lo que va pasando en su cuerpo,
la maquinita le va entregando insulina. Claro que sí, y esos son pacientes usualmente de tipo 1, diabéticos tipo 1, porque tiende a ocurrir a una edad bien temprana en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, y entonces para hacer el proceso un poquitito más fácil para los diabéticos y mejor controlado, pues le ponemos esta maquinita, la cual le produce y le da una cantidad basal de base de insulina. No, y esto es extraordinario. Hay que agregar que además todo esto aparece en el teléfono y los padres, por ejemplo, de los niños, ven de pronto, suena una alarma porque la diabetes está sumamente alta y a lo mejor ese niño ha comido algo que no debe comer, etcétera, etcétera. Y claro, y es extremadamente importante porque estamos lidiando en diabetes tipo 1 con una población de pacientes que es muy joven, que no tiene entendimiento o que no quiere reconocer que sufre de esa enfermedad y piensan que son inmortales, que no le pasa nada, y teniendo dispositivos como estos, los alerta no solamente al paciente, sino a sus familiares para poder estar alerta de qué es lo que está pasando y poder hacer algo antes que sea muy tarde. Yo soy la mayoría, tipo 2. Tipo 2. La mayoría de los pacientes tienen diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 se cura no se cura. En primer lugar, con un cuidado en la alimentación. Claro, la diabetes tipo 2 es un poco más fácil, ¿verdad?, de poder tratar. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 2 no existe una destrucción total de las células del páncreas que producen la insulina. Existe insulina, su páncreas produce insulina. Lo que pasa es que su páncreas produce quizás una cantidad baja de insulina o lo que aún se reconoce como uno de los problemas en los diabéticos tipo 2, que existe una resistencia, es decir, las células de nuestro cuerpo no reconocen bien a la insulina y por lo tanto esas puertas de esas fábricas que son nuestras células que hablábamos con anterioridad, pues no se abren tan fácilmente. Ahora quiero seguir preguntando porque las personas, por ejemplo, conozco un amigo que sobre los 85 años tuvo una diabetes galopante, digamos, y nunca tuvo en su vida diabetes y de pronto fue insulino dependiente como en 6 meses. Claro, desgraciadamente la diabetes, incluyendo la diabetes tipo 1, que es más frecuente en los jóvenes, ¿verdad?, se puede presentar a cualquier edad. Inclusive la diabetes tipo 1 se puede presentar en una edad avanzada y la persona es completamente dependiente de la insulina. Si entiendo, a ese hombre lo que le pasó es que el páncreas se detuvo. Se detuvo, claro. O sea, la producción de insulina, perdón. Correcto. La producción de insulina para producto, en la mayoría de los casos, a un proceso de destrucción, un proceso autoinmune, donde nuestro cuerpo fabrica anticuerpos que destruyen, atacan a esas células del páncreas. Voy con Yomiris Reyes, que tiene una pregunta. Mi nombre es Yomiris Reyes desde Miami y me gustaría saber ¿cuáles son las causas que provocan la diabetes tipo 1? Lo contestamos parcialmente, pero lo podemos repetir. Sí, y en realidad existen muchas causas que son de tipos genéticos, hereditarios. Eso es lo que nosotros creemos que sean las causas de la diabetes tipo 1. No sé si hay algún tipo de prevención para esta diabetes. No existe para la tipo 1 ningún tipo de prevención, puesto que la mayoría de las causas son hereditarias o genéticas. A propósito de hereditaria, por si sirve, me pongo como paciente cero. Mi abuelo tenía diabetes por la rama de mi madre. Claro. Mi madre tenía diabetes. Mi madre tuvo diabetes gestacional. Yo nací de 12 libras. Wow. Perdón, de 5 kilos, 12 libras. 12 libras. Bien dicho. 12 libras, 5 kilos. Y recuerdo, doctor, que cuando iba al médico, desde la puerta del médico, cuando me veía, me decía, hijo o nieto de diabético, cuando tenía 8 o 9 años, porque tenía un poquitito de exceso de peso ya. Claro, bueno, un poquitito de exceso de peso, no, era bastante peso para un bebé nacer de 12 libras, ¿verdad? Ya. Y esto ocurre, Mario, porque, y entramos en el tercer tipo de diabetes, la diabetes gestacional. Esto es una persona, una mujer que no era diabética con anterioridad antes de estar embarazada. Durante el embarazo desarrolla esa diabetes, los niveles muy elevados de azúcar y como consecuencia no solamente tiene problemas para la
la paciente como tal, sino también para el bebé que van a nacer. Y uno de los problemas que tiene el bebé es un crecimiento extremadamente rápido. El bebé es muy grande, sobrepeso. ¿Y por qué? Porque tiene toda esa energía, tiene todos esos azúcares del cual se está alimentando constantemente y lleva a ese tamaño. Voy a ir a unos mensajes, pero antes voy a dejar hecha la pregunta. Yo llevo con esta diabetes 22 años. Hay gente que tendrá 10 años, 30 años. Quiero saber si la diabetes va aumentando con el tiempo después de estos mensajes. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor, cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la diabetes. Yo he declarado públicamente muchas veces, y hoy más que nunca, que hace 22 años que tengo diabetes tipo 2, ¿verdad? Y preguntaba yo si la diabetes va aumentando. Me refiero, el páncreas se va enlenteciendo con el tiempo, ¿o no? Y claro que sí, Mario. Muchos de los pacientes que vemos hoy en día hemos visto exactamente lo que usted dice. A medida que van pasando los años, a medida que la persona va pasando el tiempo con diabetes, pues entonces va respondiendo menos a los medicamentos, y parte de esto es que las células del páncreas pues van dejando de sintetizar esa hormona, la insulina. Yo empecé a escuchar una expresión que cuando era joven no escuché. Me parece que es más moderna. Dice, este señor tiene prediabetes. Sí. Y yo siempre he discutido esto, doctor, porque alguien puede decir, ¿usted tiene preembarazo? No. O está embarazado o no está embarazado. Correcto. Entonces, ¿cómo es esto de prediabetes? Bueno, Mario, el problema es que la mayoría de las personas que desarrollan diabetes hoy en día, nosotros sabemos que estuvieron en un estado que era un estado prediabético, y entonces estos son personas que tienen los niveles de azúcares mucho más elevados de los niveles normales, pero sin embargo no llevan a ese nivel donde se pueden ser considerados diabéticos. Pero nosotros sabemos que si no toman precauciones y no toman cambios en sus estilos de vida, etcétera, pues entonces pudiesen terminar en una diabetes. Yo creo que el estilo de vida tiene mucho que ver con esta enfermedad. Muchísimo, especialmente en la diabetes tipo 2. Algo fundamental, porque no hubo nunca un médico que no me lo dijera, actividad física. Claro que sí, Mario. La actividad física y la alimentación son cosas elementales para el control de la diabetes tipo 2, y usted es el mejor ejemplo de eso. Y usted vio hoy día que cambiamos nuestra dieta al almuerzo y claro, la hicimos para prediabéticos y diabéticos. Y claro que sí, y riquísima la dieta, una dieta extremadamente balanceada de vegetales, etcétera, que eso es en realidad lo que deberíamos de comer, no solamente los no diabéticos, los diabéticos y los prediabéticos, sino también los no diabéticos. Leí que las personas que fuman, mire el cigarrillo, por Dios, que hace mal en tantas enfermedades, que entre 30 y 40% más posibilidades de tener diabetes tipo 2.
Y eso es una estadística cierta, Mario, porque lo que pasa es que todos los químicos que existen dentro de la nicotina producen un proceso inflamatorio en las células de nuestro cuerpo y cambian esos sensores de la insulina en nuestras células y por lo tanto se crea una resistencia a esa insulina, lo que conlleva a un estado prediabético y luego a una diabetes. Aquí tengo una pregunta del público. Hola, soy Carmen Ross, soy de La Paz, Bolivia, y la pregunta que quería hacer es la siguiente. Quisiera saber si existen alimentos que al consumirlos con frecuencia podrían causarnos diabetes. Gracias. Bueno, muy buena pregunta, porque esta es una pregunta que me la hacen muchísimas personas. Doctor, ¿es real que si yo me paso la vida comiendo helados y pan y toda esta serie de carbohidratos voy a terminar siendo diabético? La realidad es que es una combinación de factores. Es una combinación de factores que incluye su dieta, que incluye si usted tiene una vida sedentaria o no, y si usted tiene una predisposición genética o hereditaria a desarrollar la diabetes. No es menos cierto que todas aquellas personas que llevan una vida sedentaria y una vida comiendo una dieta basada solamente en productos de carbohidratos, pues tienen una predisposición mucho más alta que la población en general de desarrollar una diabetes. Bueno, y eso lo hemos visto incluso en nuestro equipo donde trabajamos todos juntos, que por hacernos cariño mutuamente hemos, no yo, pero había muchas papas fritas, había muchas de esta comida que llaman de chatarra, y los índices en los exámenes demostraron que la gente que es muy joven ya tenía que cambiar de estilo de vida. Y claro que sí, Mario, esto es algo que lo vemos a diario. Lo que pasa es que toma muchos años, ¿verdad?, para poder desarrollar una diabetes, ¿verdad?, y a un estado donde nos afecten los órganos y qué sé yo. Entonces, cuando somos jóvenes, pensamos que somos indestructibles y que nunca vamos a desarrollar nada. Inclusive cuando tenemos una diabetes, nos decimos, bueno, no nos va a afectar, nos tomamos el medicamento hoy, no lo tomamos mañana, pero eso no es realidad. La realidad es que la diabetes le está trabajando en cada parte de su cuerpo, en cada órgano, y usted con el tiempo va a sufrir las consecuencias de una diabetes mal controlada y de usted no haber seguido, tú sabes, todas las indicaciones que los médicos le han dicho sobre su estado de alimentación y sobre su vida en cuanto a la funcionalidad, al ejercicio. Con la educación y los años empezaron a aparecer, por ejemplo, las bebidas sin azúcar, que hace 40 años no existían, justamente para evitar que las personas caigan en esto. Claro. Sin embargo, he visto yo que en los Estados Unidos, especialmente, hay muy pocas cosas que se puedan consumir sin azúcar. Han desaparecido. Antes, 20 años atrás, en un restaurante tenía por lo menos un postre para diabéticos, claro, o un postre sin azúcar. Claro. Y así en los supermercados. ¿Por qué ha pasado esto, doctor? Bueno, yo creo, Mario, no solamente eso, se han traído, ¿verdad? Han surgido diferentes otros tipos o suplementos similares a los azúcares, los cuales muchos de ellos han sido considerados dañinos, etcétera, etcétera. Yo creo que nuestra sociedad ha perdido un poco la conciencia sobre la obesidad, sobre el ejercicio, sobre la dieta, y hemos ido y hemos adoptado todas estas costumbres malas de volver a consumir el azúcar, como si el azúcar no fuera dañino, y el azúcar en realidad en exceso es dañino, y por eso vemos hoy en día que casi todos los productos afuera tienen azúcar y grandes contenidos de azúcar. Y pareciera que hay países que según su alimentación, según su cultura, tienen más índice de diabetes que otros. Y claro que sí, Mario, claro que sí. Pues, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Dentro de los Estados Unidos, la población afroamericana, la población latina, tiene un índice mucho más alto de desarrollar diabetes tipo 2 que los blancos, por ejemplo, que los asiáticos, por ejemplo. Ahora, ¿qué complicaciones? Porque pareciera que las complicaciones son muchas. Y le quiero hacer otra pregunta porque me sale gratis con usted, doctor. Por ejemplo, yo tengo esta deformación de la mácula. ¿Puede ser esto que esté relacionado con mi diabetes? Bueno, su diabetes, Mario, por conocerlo personalmente, su diabetes es una diabetes extremadamente bien controlada. Cuando nosotros empezamos a ver todos estos tipos de consecuencias, con todos estos tipos de problemas en los diferentes sistemas de órganos, es más bien una diabetes que ha estado por muchos años completamente descontrolada. No es su caso. En realidad, usted no
ha desarrollado este tipo de afección visual que se llama la retinopatía diabética, ya bien proliferativa o no proliferativa. Usted no padece de eso. No. El problema que usted tiene lo puede padecer cualquier persona, y eso más bien puede ocurrir con el transcurso de la edad. ¿Qué otras complicaciones? Para que la gente vea que las complicaciones son muchas, doctor. Claro, la diabetes es una enfermedad sistémica y por ende no existe ningún sistema de órganos en nuestro cuerpo que no sea afectado por la diabetes. ¿Qué sistema? Lo más importante. A ver, doctor, mire, son tantas las complicaciones que le voy a pedir que la gente ponga mucha atención, pero después de estos mensajes. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor, cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud Desvida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez. Preguntaba por las complicaciones, pedí que paráramos porque las complicaciones son muchas. Yo le voy a ir diciendo de complicaciones. Claro. Bueno, existen muchísimas complicaciones, ¿verdad? Por ser una enfermedad sistémica. Primeramente, las enfermedades cardiovasculares, los infartos, la enfermedad coronaria, las enfermedades cerebrovasculares, los infartos cerebrales, las enfermedades periferovasculares, las amputaciones de los pies por úlceras que no se curan, las enfermedades de la visión, la retinopatía diabética, las enfermedades renales, las personas que terminan en diálisis a raíz de todo, y las complicaciones pues siguen y siguen. ¿Y los exámenes para detectar la presencia de diabetes, cómo son? Hay varios, ¿no? Bueno, existen varios exámenes, pero el examen que más usamos, más frecuentemente usamos, se llama la hemoglobina glicosilada, o en inglés el hemoglobin A1C. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos mide y nos da una idea de cuánto ha estado sus azúcares por los últimos 3 meses en averaje, ¿verdad? Y entonces, basado en el valor que tengamos, pues entonces sabemos si usted es diabético, prediabético o no es diabético. Esos valores van de hasta 5.7, de 5.6, por ejemplo, usted no es diabético. Si usted tiene una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4, usted es prediabético. Si usted tiene 6.5 en adelante, pues usted es diabético. Entonces, también tenemos el examen de tolerancia a la glucosa, donde nosotros, después de una noche estar en ayuna, usted viene a la oficina, se le da un liquidito azucarado, ¿verdad? Eso tomé yo, y cada media hora te dan de nuevo. Claro, y entonces le vamos midiendo después de 1 hora, después de 2 horas, después de 3 horas, cuáles son los niveles de azúcar. Si usted tiene un nivel de azúcar después de 2 horas de menos de 140, pues usted no es diabético. Si lo tiene de 141 a 199, pues usted es prediabético, y si tiene más de 200, pues usted es diabético. Y también tenemos el examen en ayuna de la sangre, y si usted tiene un nivel elevado de glucosa, bastante elevado, pues entonces usted es considerado también diabético. Eso en su mayoría los exámenes que hacemos. Ahora, hay un nuevo dispositivo que está aquí en el brazo, donde uno puede tomarse la diabetes instantáneamente cuantas veces quiera. Y claro que sí, eso ha revolucionado el mercado. Yo creo que ha sido uno de los grandes logros, ¿verdad?, en el campo de la diabetes, en el campo de la endocrinología que hemos tenido últimamente. ¿Por qué? Porque la gente no se tiene que estar pinchando constantemente en los deditos para saber cuánto tiene el azúcar. El paciente se hace mucho más controlable, y entonces se puede, es una pequeña catetito que va aquí en el brazo o en cualquier zona donde tengamos, ¿verdad?, un músculo y que no tenga mucho movimiento esa parte, y entonces lo podemos, ¿verdad?, ir tomando los niveles de azúcar que usted tiene, y entonces la persona sabe dónde es que está. Con el mismo teléfono, ¿no? Con el mismo teléfono puede seguir, porque hay una aplicación donde le mantiene los niveles de azúcar a usted a diario. Aquí tengo otra pregunta del público. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariluz Ortega y yo quisiera saber si es mito o realidad que las personas con sobrepeso u obesidad son más propensas a tener diabetes tipo 2. Y claro que sí, todas las personas que estén en sobrepeso o que estén obesos o mórbidamente obesos tienen un mayor riesgo de estar en un estado de prediabetes o desarrollar una diabetes. Hay muchos tratamientos nuevos, doctor. Incluso hay uno
que ha tenido hasta problemas porque los artistas están usando para bajar de peso una inyección. Sí, existen diferentes medicamentos. En realidad, estos medicamentos han existido por algunos años, pero hay compañías farmacéuticas que han sacado de la misma clase de esos medicamentos, pues otros medicamentos. Uno de esos medicamentos que usted bien menciona. Ozempic se llama. El Ozempic y el otro que se está usando mucho se llama el Mounjaro. Y esos son dos medicamentos que se llaman GLP-1. Agonistas, ¿verdad? Agonistas de glucagón, esos son medicamentos que en realidad trabajan a nivel de intestino, lo que hacen es que bajan o aumentan la producción de insulina, bajan la producción de glucógeno o de la síntesis de azúcar y también le da una sensación de llenura al paciente, por lo cual el paciente no come como comía antes. Bueno, ya que hemos hablado tanto de la diabetes y me interesa a mí, además como promover a las personas que puedan prevenir, que especialmente los diabéticos, ¿qué prevención deben tener? Pero para aquellos diabéticos tipo 2, la prevención básicamente va en la comida, ¿verdad? En los hábitos alimenticios, tratar de comer una comida mucho más balanceada, rica en frutas y en vegetales, ¿verdad? Una comida rica en granos, etcétera, pero muy baja en carbohidratos, en comidas grasosas y toda esa serie de cosas, y tener una vida mucho menos sedentaria, incluir el ejercicio ahí en nuestra vida y también disminuir los hábitos estos de alcohol y de fumar, etc. ¿Por qué dicen que las personas no pasen muchas horas sin comer? Claro, porque a medida que pasan más tiempo sin comer, entonces creamos lo que llamamos los picos y los bajos, ¿verdad? De las insulinas. Entonces, como que estamos completamente descontrolados, porque paramos de comer por 8 horas, pero después nos comemos como un plato extremadamente grande de comida. Entonces los azúcares se nos ponen por ahí arriba, por el cielo, en vez de comer un platito bastante pequeño, pero hacerlo de una forma uniforme durante el día, donde usted tenga más control de los niveles de azúcar. Por eso siempre decimos, doctor Rodríguez, mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Será hasta la próxima con Univida. Muchas gracias.